Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta cuarta conferencia que se enmarca dentro del programa Conoce tu historia, conoce tu pueblo. En este caso la conferencia se titula La Casa de Cultura, un edificio hecho leyenda, a cargo de nuestra paisana Nerea López Monsalve. Como ya he dicho en varias ocasiones, este programa lo hemos creado desde el área de cultura del Ayuntamiento de Arjonilla, que comenzó en marzo con Elvira, que hoy también la tenemos aquí, que nos habló sobre los refugios de Arjonilla. Y vamos a seguir un poco con este ciclo de conferencias, y en este caso tenemos la oportunidad de contar con una joven paisana, con Nerea, que aunque todos la conocemos, porque suele participar en muchísimas actividades que se organizan desde el Ayuntamiento, os voy a introducir un poco su currículum. Nerea López Monsalve nace en Arjonilla el 20 de agosto de 1997. Es graduada en Turismo por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. Es una joven muy emprendedora y ha sido pionera en la organización del primer Congreso de Turismo Ciudad de Jaén. Tiene experiencia como guía turística, también en nuestra localidad, y como buena arjonillera ha dedicado una parte de su trabajo de fin de grado sobre la mujer en la empresa familiar, enfocado en una familia arjonillera, que espero que en un futuro pues, también nos pueda presentar ese trabajo. La conferencia que nos va a presentar, además de contarnos algunos datos históricos o curiosidades sobre el edificio de la Casa de la Cultura, también se dedica buena parte a introducirnos la importancia o a exponernos la importancia que tiene la conservación del patrimonio histórico en nuestro pueblo. Esto muestra la implicación y el interés que tiene Nerea, aparte de tener siempre su pueblo presente, en concreto más el patrimonio histórico, ¿no? Y en mostrarnos un poco o en concienciarnos sobre la importancia de conservar este patrimonio. Así que Nerea, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta maravillosa exposición sobre uno de los edificios más emblemáticos de nuestro pueblo, como es Casa de Cultura. Bueno, yo quería comenzar la conferencia con una pregunta, y es que, bueno, una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por patrimonio cultural? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en patrimonio cultural, histórico-cultural? Pues cuando yo pienso en patrimonio, pues pienso en legado, en historia, en tradición. Todos estos conceptos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de conocer nuestro patrimonio histórico y para poder forjar nuestra identidad como pueblo, como localidad, para saber quiénes somos y de dónde venimos. Cuando Juan y Verónica me llamaron para realizar una exposición sobre algún elemento patrimonial de nuestro precioso pueblo, pues pensé mucho en Casa de Cultura. ¿Por qué? Porque realmente desde pequeñita me he estado moviendo mucho por ese ámbito, ¿no? He estado siempre entre el aula de música, la biblioteca o el centro cívico, que es el centro multiuso, ¿no? Pues yo lo que voy a realizar es una pequeña introducción muy general de lo que es una casa de cultura, los usos que tiene este edificio en la época de posguerra y en la actualidad, el nuestro específicamente, las particularidades constructivas de nuestra casa de cultura, alguna leyenda y alguna historia que he podido recaudar que se han ido contando de boca en boca a lo largo de generación en generación, y sobre todo voy a hacer mucho hincapié en la importancia que tiene la conservación de este tipo de patrimonio. Bueno, nosotros, ¿qué entendemos por casa de cultura? Una casa de cultura es un edificio que se dedica a la comprensión, a la interpretación, pero sobre todo a la promoción de todos esos elementos patrimoniales que constituyen una zona en concreto, en este caso en Arjonilla, ¿no? Nosotros tenemos un edificio que es Casa de Cultura y se encuentra ubicado en la Avenida Andalucía, número 13 de Arjonilla, es decir, lo que nosotros conocemos por la calle peatonal, ¿vale? Esta es para que más o menos, supongo que lo conocemos todos, ¿no? Pero más o menos para quien no está más o menos por ahí. Vale.
voy a introducir un poco desde la posguerra hasta ahora, es un poco un recorrido espaciotemporal, ¿no? Bueno, pues nuestra Casa de Cultura es de estilo regionalista, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Es de alta alcurnia, gente muy adinerada, gente muy importante. Generalmente todos estos edificios de estilo regionalista fueron construidos a finales del siglo XX, más o menos. Bueno, pues el dueño de la casa de Cultura por esa época fue Luis Díaz, que fue un gran médico de la localidad hasta la Guerra Civil. Estuvo durante mucho tiempo aquí pues ejerciendo su profesión, hasta que fue trasladado a Córdoba, bueno, pues por motivo de la Guerra Civil, ¿no? Lo necesitaban para curar a soldados heridos y demás. Entonces, Antonio Alcántara, que por aquello entonces era alcalde de la época y maestro de la localidad, según el nieto de Luis Díaz, bueno, pues Antonio Alcántara llamaba con gran insistencia a Luis Díaz para intentar conseguir este edificio para convertirlo en un edificio para la educación, para impartir clases, puesto que digamos que los maestros que se situaban en la localidad durante esa época pues impartían sus clases en sus casas particulares, en sus viviendas particulares. Entonces, en resumen, lo que quería el alcalde de la época, Antonio Alcántara, lo que pretendía era concentrar la educación en un mismo edificio, tanto para hombres como para mujeres. Un poco así, en resumen, como hemos dicho, estos tipos de edificios eran aproximadamente a finales del siglo XX. Pero a partir de 1949 es cuando realmente Luis Díaz vende esta casa, al final cede y vende su casa a Antonio Alcántara, la vende. La vende por 10.000 duros, lo que eran las antiguas 50.000 pesetas, lo que actualmente son aproximadamente 300 euros, más o menos. Entonces, es edificio dedicado a la educación hasta el año 1982, aproximadamente, tanto para hombres como para mujeres, lo hemos dicho antes. Y desde 1985 hasta la actualidad se convierte en Casa Municipal de Cultura. Bien, ahora voy a hablar un poquito sobre las salas que se han habilitado a lo largo del tiempo en Casa de Cultura. No sé si se ve muy bien en el mapa. Conforme entramos, algo peculiar, que ya hablaré un poco más adelante, de Casa de Cultura, es que conforme entras, tiene una entrada escalonada, cosa que los edificios de esa época pues no están, sino que es un poco más, era como decir que hoy en día es algo moderno, ¿no? Pues en esa época era algo así. Entonces, conforme entras, no sé si vemos en el primer cuadradito a la izquierda, es el despacho de nuestro querido Juan Cardeña. Luego tenemos la biblioteca, los pasillos, el patio y bueno, la sala de estudio, los servicios, la planta de arriba y demás. Bien, eso es un poco resumen. Ahora, voy a explicar un poco en qué consisten estas salas. La sala de exposiciones. La sala de exposiciones es tanto temporal como permanente, donde puede haber exposiciones de cuadros y demás. La biblioteca municipal, que está a disposición de todos nosotros, para estudiar, hay gran variedad de libros y demás. El centro cívico se conoce como el espacio multiuso. Esta foto, como podemos ver, tiene muchas sillas, ¿no? Y aquí en este momento se estaba realizando un ensayo de banda. Con esto quiere decir que se puede utilizar pues, para talleres, para ensayo de banda, para cualquier tipo de representación. Luego tenemos el centro de adultos, que aquí es donde se dan clases a nuestros más veteranos de la localidad. El aula de música, por supuesto, que desde que yo tengo uso de razón está en el mismo sitio, y aunque está remodelada y demás, pero es como muy tierno, ¿no? Una tradición. Luego tenemos la sala de talleres manuales, que actualmente se encuentra vacía, pero generalmente suele haber una mesa muy amplia donde se pueden, pues, por ejemplo, la famosa palmeras de Semana Santa, y demás, pues se realizan allí. Bien, luego tenemos los dos patios, el patio interior y el patio exterior.
Este es el patio interior y este es el patio exterior. Bien, cuando esta casa pasó a ser colegio, digamos que se dividió en dos plantas. La planta baja era dedicada a la educación para las mujeres y la planta de arriba era dedicada para los hombres. Era todo de la mentalidad de la época, separados por sexo. Los aseos incluso también. Luego los patios, había dos, uno para mujeres y otro para hombres, eso no ha cambiado. Luego el despacho de Juan era el antiguo despacho del director. Lo que pasa es que hoy en día pues, tiene otro tipo de disposición, pero la puerta, por ejemplo, su mesa se encontraba en la ventana y demás. Bueno. Voy a pasar un poco a hablar sobre algunas particularidades constructivas de la Casa de la Cultura. Os presento una imagen de un edificio que está justo al lado de, bueno, es en la localidad de Andújar, es la casa de Doña Remedios. No sé si alguien la conoce, es oftalmóloga. Doña Remedios, muchos años ejerciendo su profesión en Andújar. Bueno, pues investigando un poquito, llamando, me dijeron que Doña Remedios ya no se encuentra aquí, que muy recientemente ha traspasado su local, pero hoy en día también podemos encontrar que esto es un centro de conductores. Además hay algunas plantas que son paramédicos o algunos particulares, ¿no? Lo que se distingue, no sé si esta es un poco una foto del interior, lo que se distingue, la diferencia más, digamos, más clara de este edificio con el nuestro es que la entrada es escalonada, la nuestra, la suya es solamente planta baja, ¿vale? Pero por lo demás, no sé si lo apreciarán, pero yo cuando vi la foto, cuando me la mandaron, es que es muy parecido, los arcos, las puertas, la solería, todo, se nota que está remodelado, ¿no? Pero a mí me recordó mucho al interior de nuestra Casa de Cultura. Otra particularidad que yo vi interesante es el tipo de azulejo. Vemos el color amarillo chillón, intenso, estilo sevillano. La azulejería de esta Casa de Cultura es de estilo sevillano. Es muy parecida a la que hay, o prácticamente igual a la que hay en la Plaza de España de Sevilla. Y también tenemos el azul cobalto, que también resalta. Bien, luego tenemos un suelo cerámico, que actualmente se está poniendo un poquito más en uso, obviamente con otro estilo, pero se está poniendo en uso el mismo material. Luego, algo que me llamó muchísimo la atención es, no sé si se fijan, en los escalones para subir en la segunda planta hay viñetas que son dedicadas a motivos de caza. Digamos que esto puede hacer referencia a que el dueño de la casa pues, le gustara realizar este tipo de actividad o fuera amante de la misma. Aquí lo vemos un poquito con más claridad. Bien, luego otro elemento muy particular que creo que todo el mundo conocemos es que conforme sube a la izquierda encontramos esto. Y es una pequeña cajita que conforme la abres encontramos una especie de palanca que hace de sistema de cierre y apertura que todavía está en uso. Bien, pasaré a hablar ahora sobre una de las historias que creo que todo el mundo conocemos, que es la historia del muñequito, aunque más bien en mi época llamada el cabezón. Pero, bueno, digamos que es como una especie de tradición. Antiguamente, cuando estaba el colegio, este muñequito estaba situado, no aquí, estaba situado abajo, al lado, más o menos me han contado, sobre el despacho del director. Y es que antiguamente la colleja, si hacía algo malo en el cole, pues era muy tradicional, ¿no? Entonces, conforme bajaban los maestros decían al despacho, pues ellos iban al despacho del director y llevaban una colleja o la que hiciera falta, ¿no? Entonces, conforme salían, con tanta rabia, con tanto, pues se ensañaban con el muñeco hasta llegar a clase. Entonces, de generación en generación ha ido pasando esa tradición. ¿Y quién no le ha pegado un golpe a este muñeco? Yo lo sigo haciendo. Bien, hay una leyenda que transcurre en torno a la época de la Guerra Civil,
que todavía se sigue contando, y es que se dice que hay un fantasma en la Casa de la Cultura. Y es que, como bien he dicho antes, en la época de la Guerra Civil, pues los soldados fueron encarcelados, y en la época de la Guerra Civil y demás, hubo un día un asesinato múltiple, aunque bueno, un día, otro día, pero un día en concreto hubo un asesinato múltiple de ciertos encarcelados. Entonces, por eso se dice que vagan por la noche, que se han escuchado ruidos, que se han escuchado llantos, que se han escuchado, etcétera, ¿vale? Aunque Juan dice que ha estado trabajando hasta las 1 de la madrugada y que no lo ha visto, pero que tampoco ha subido para... Bueno, siguiendo un poquito ya para finalizar, quiero hacer conciencia un poquito sobre la preservación del medio, o sea, del patrimonio histórico-cultural, ¿no? ¿Por qué es importante? Es importante para reforzar nuestra identidad como localidad, pero sobre todo hay un tipo de turismo que se está dando a cabo ahora, y es el turismo sostenible. El turismo sostenible se está concienciando un poquito más cada vez con el patrimonio cultural e histórico de todo el mundo en general, ¿no? Entonces, es muy importante tanto la identidad como desarrollar ese turismo sostenible aquí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para preservar ese patrimonio cultural nuestro propio, de nuestra bella localidad? Por ejemplo, muy importante, mantener limpio nuestro patrimonio cultural, ¿vale? Respetarlo. Las calles, muy importante. Yo voy a contar una anécdota. Es que hace poco estuve en Grecia, ¿vale? Hice un crucero sobre la isla griega. Cuando yo me bajé en Atenas, yo me quería morir. Porque conforme me bajé, los edificios, que se supone que era patrimonio cultural, la iglesia, edificios antiguos, estaban negros. O sea, tenemos que tener esa conciencia. Negro me refiero, olía mal, las calles con comida en el suelo, con cáscara de pipa, con todo ese cúmulo de cosas, al final hace que el patrimonio cultural se degrade cada vez más. Entonces tenemos que concienciar mucho, nos tenemos que concienciar nosotros mismos también, a la población. Y por supuesto respetar los monumentos históricos, ¿vale? Y finalmente yo quería hacer un inciso, que nuestra Casa de Cultura es un bien histórico, pero sobre todo también es presente y será futuro, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ayudar a conservarlo para que nuestras generaciones puedan disfrutar del mismo por su magia y misterio, ¿vale? Así que, pues muchísimas gracias. Y muchas gracias por mostrarnos datos curiosos, de historias, de leyendas de la Casa de la Cultura, porque es verdad que es un edificio que todos conocemos, además, y pasamos diariamente, seguro, muchas veces por la puerta, y tiene siempre mucho bullicio de gente, ya sea por asociaciones, por talleres, por músicos, por estudiantes, pero no nos paramos a pensar realmente lo que hay detrás, ¿no? La historia que tiene el edificio, o los azulejos, no nos paramos a mirarlos porque estamos muy acostumbrados, ¿no?, a pasar diariamente por allí. Y bueno, pues gracias a ti pues conocemos algunos datos curiosos y algunas leyendas sobre el edificio. Y así que nada, del Ayuntamiento te queremos hacer un obsequio también por dedicar parte de tu tiempo, que sé que últimamente ha estado un poquillo ya, y por dedicar tu tiempo a preparar esta conferencia. Así que te vamos a hacer un pequeño obsequio. Y nada, ya para finalizar el acto, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o queréis contar alguna historia que hayáis vivido en Casa de Cultura, que seguramente habréis vivido muchas, porque, ¿verdad?
si queréis alguien decir algo, comentar. Yo si queréis, para romper un poquito Sí. el hielo, hay una cosa que siempre nos comenta la gente cuando viene a Casa de Cultura, siempre hablan del edificio antiquísimo, el edificio que llama la atención y que recoge toda la cultura. Pero claro, comparamos edificios como el edificio de Casa de Cultura, el edificio de generalista, como decía del año 20, a un edificio moderno. Tú una idea que te mueve mucho por el arte, por la cultura. ¿Prefieres algo como lo que tenemos aquí en el Juanillo o prefieres algo mucho más moderno que no tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas? Luego, cuando tiene los fantasmas sí. Cuando le llaman de fantasma, no es el fantasma que tiene sobre Casa de Cultura, ojo, Yo siempre he pensado que los edificios deben de ser los originales. Sí, porque además se muestra lo que, bueno, de quién venimos, cómo somos, cómo éramos, sobre todo, como, no sé, yo siempre me ha llamado mucho más la atención la originalidad de un edificio. Tú nos has comentado, hablado de la cerrajería de Casa de Cultura, es que no sabemos el gran valor que tiene esa cerrajería. Hace poco hablaba con Manuel Bejarano, y él hace un poco que estuve en una charla, una conferencia en torno a la cerámica, y hablaban de la cerrajería del edificio que ha hecho mención de Andújar, pero que ponían como ejemplo, no el de Andújar, sino ponían como ejemplo el de Casa de Cultura de un congreso muy importante a nivel internacional. Sin embargo, hacía referencia a eso. ¿No se sabe de dónde son los azulejos? Sí, los azulejos, según contaba mi compañero, no parece, de un tabarrero de Andújar, y que tenía su origen en la zona de Écija, que también es muy conocido, según comentaba en esta jornada de historia, que estaban hablando de los azulejos. Sí, claro. Se hacía como mods, se hacía atravesado, los castillos de la época. Los castillos de la época también eran atravesados en la casa de los castillos. No son hechos montes en un cartel, son hechos en la prensa. Y dentro, en el interior, normalmente lleva un hueco, y en ese hueco está el sello de la sello del fabricante. Además, lo que tiene y en aquella época se filmaba, por ejemplo, se hacía en la parte de la cerámica, se filmaba todas. Y la cerámica se filmaba también poniendo el nombre bastante. Nosotros filmamos la parte poniendo el nombre de la cerámica. Yo creo que eso lo han filmado, y creo que puse la otra, y verdad, ya muchos años me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que está fechado en una de las de la izquierda a la derecha o a la derecha, donde hay uno fechado donde está tendría donde se pone la lámpara y la puerta abajo hay un azulejo que pone la casa que es Irichurri, que está hecho en ángulo. Eso es lo de dentro. Por dentro. Lo de fuera no, lo de fuera, creo que debe ser de Nosotros hace poco hemos intentado que hay varios azulejos que están en la entrada caídos, que se rompieron a través de la cerámica Vallejo. Queremos conseguir réplicas y nos lo han remitido directamente a Écija, no han remitido. Igual que el suelo, todavía hay un fabricante que hace ese tipo de suelo en Córdoba. Hay un reportaje. La baldosa hidráulica Sí. se sigue haciendo en Córdoba, además que hacen la que quieran. Ellos tienen, eso no es una eso va con el nombre negativo, es una forma distinta de hacer la baldosa que conocemos, un nombre negativo. Y eso lo sigue haciendo en Córdoba, es muy curioso. Pero vamos, que cualquier baldosa que se rompa, lo que sea, la puedes conseguir. Todos nos vamos a Leroy Merlin, que también la vende. Pero digo en serio, venden igual. Mucha gente me va haciendo fotos. Digamos, muchísima gente, mucha gente de Australia que yo no conozco de nada, digamos, haciendo fotos y todo, porque le contaron correr en el Leroy Merlin, y que no lo encontré.
Tere, ¿quería hablar? Sí, quería decir otra cosa que estaba pensando, ¿no? No recuerdo la verdad que yo la historia no la conozco mucho, pero este edificio que está tan próximo a la Casa de la Cultura, ¿es de la misma época? Sí. Es anterior. Este es mucho anterior, ¿no? Sí, del siglo XVII. Siglo es diferente al que... Sí. Pero que los que vivían también También era de por supuesto, adinerada. Sí. Palacio, diferente, claro, es un palacio, incluso más casas. Este es un palacio del Marqués de la Merced que era de Andújar. Y el otro era más casa. Lo que pasa es que ese tipo de casas son casas también palaciegas. Pero claro, el tipo de palacio ya al final del siglo XIX, pues más de ese estilo regionalista. Es de otro estilo diferente a este. Sí. De gente pudiente, sobre todo. Sí. Y hay una copia exacta de la fachada de las familias, algo igual en otra población, yo vi algo en medio de una fachada la misma que de la familia, algo igual en otra población. Alfonso. He hecho un estudio de un plan de actuación serio antes de que se caiga todo y haya que sustituirlo por todos nuevos. Estuvimos... Yo sé que es difícil, pero que si tenéis eso estudiado. Miguel Ángel hace ya algunos años estuvimos mirando a ver qué solución le podíamos dar y la solución era, pues eso, era aparte de consolidar la cenejería que hay, pues era un poco recrear o reconstruir algunos azulejos de los que faltan, porque desgraciadamente algunos se han perdido. Sí, yo creo que sí, que no, Miguel Ángel. Se podría hacer la actuación. Sí, el cemento es una vez un sector público que levanta la soberanía y evidentemente que hay que levantar el baño ese para poder definirlo. Pero sí lo tendremos en cuenta, o sea, de carácter urgente, para que no pase lo que has dicho. Entonces sí lo tendremos. ¿Alguien más quiere contar alguna experiencia o...? ¿No? Yo referente a lo que has dicho de los fantasmas, yo me he pasado muchas noches ahí y me he quedado solo también, como jamás, si se han oído ruidos, se han oído, pero para el público, el verano, las dilataciones y demás, pero a pesar de dar respeto a ciertas horas de la noche, estás solo en esa casa tan grande, experiencia con fantasmas no tuve ninguna. A mí me hubiera gustado, pero... Aquí estamos hablando de la casa de cultura, el alcalde, el que llama un pueblo encontrado de Alfonso también. ¿Tú fuiste maestro o alumno? ¿Tú ahí fuiste maestro o alumno en la época que era colegio? No, yo ahí fui maestro. ¿Llegaste a ser maestro tú ahí? Claro, de 77 al 80. Fui de maestro.
Claro, estaba la Casa de Cultura, las monjas, ¿no? El castillo. Yo estoy en el 67, la casa que llamó era la escuela pública. Sí. No, pero el Y había castillo... niños y niñas mezclados, o sea, no había separación de niños y niñas. Entonces, Visto. y subiendo la escalera arriba a mano izquierda. Y estuve 2 años. Y al tercer año cuando pasé al castillo. El castillo al colegio. Pero en el 77, 78, yo estuve de maestro del Ministerio de los compañeros, José y demás. Pero yo la historia anterior a los maestros anteriores no la viví, no vivía aquí. Pero de 7 a 79 sí estuve de maestro. No pensaba yo que te había dado tiempo 10 de edad. A pesar de lo que soy, Bueno, pues ya para concluir el acto, pues de nuevo pues daros las gracias, porque la verdad es que es un placer ver que está prácticamente el aforo lleno y eso muestra la importancia, ¿no? Que gracias a vosotros la cultura en Arjonilla tiene muchísima importancia. Gracias a vuestra participación activa en todas las actividades culturales, en conciertos, en teatro, en talleres, y eso se muestra pues ahí, ¿no? Que la cultura en Arjonilla es muy importante como cualquier otra área y que seguiremos, porque también es muy bueno hacer este tipo de conferencias porque también vivimos experiencias comunes, se comparten historias o recuerdos, ¿no? De algo en concreto, y yo creo que eso también al fin y al cabo se cumple uno de los objetivos que tú decías, ¿no? El de crear una identidad común, ¿no? Una identidad de nuestro pueblo. Así que de nuevo muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima conferencia.